Nunca debía haberme casado con Alejandro. Ese pensamiento me persigue constantemente ahora. En aquel entonces, estaba perdidamente enamorada, y nos casamos jóvenes, tal vez demasiado jóvenes. Conocí a Alejandro durante la universidad, donde yo estudiaba administración y ingeniería civil. Recuerdo vívidamente el día que nos conocimos. Fue en la cafetería del campus. Yo estaba luchando con una pila de libros y un café caliente cuando él se ofreció a ayudarme. Sus ojos marrones brillaban con una mezcla de diversión y amabilidad. ¿Necesitas una mano?, preguntó con una sonrisa que me derritió al instante. Desde ese momento, nuestro amor floreció rápidamente. Pasábamos horas estudiando juntos en la biblioteca, compartiendo sueños y haciendo planes para el futuro. Alejandro tenía una forma de hacerme reír incluso en los momentos más estresantes de los exámenes finales. Imagina, me decía, en unos años estaremos recordando estos momentos desde nuestra casa en la playa. Nos casamos poco después de graduarnos, en una ceremonia íntima rodeados de familiares y amigos cercanos. Recuerdo estar de pie frente al altar, mirando a Alejandro, pensando que era el hombre más guapo del mundo en su traje negro. Cuando intercambiamos votos, su voz tembló ligeramente al decir: «Te prometo amor eterno, Sofía. Juntos construiremos una vida llena de aventuras y felicidad». Nuestros planes eran grandiosos. Queríamos ahorrar, viajar por el mundo y, eventualmente, establecernos para formar una familia. Parecía el sueño perfecto. Pasábamos noches enteras planeando nuestros viajes, marcando destinos en un mapa mundial que colgamos en nuestra pequeña sala de estar. «¿Qué te parece si empezamos por Europa?», sugirió Alejandro una noche, sus ojos brillando con entusiasmo. «Podríamos recorrer Italia, Francia, España». «Sí», exclamé, emocionada. «Y luego podríamos ir a Asia, tal vez Japón o Tailandia». Nos imaginábamos paseando por las calles de París, explorando las ruinas de Roma, nadando en las aguas cristalinas de Bali. Todo parecía posible, nuestro futuro se extendía ante nosotros como un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Incluso comenzamos a hablar sobre los hijos que tendríamos algún día. «Quiero una niña con tus ojos», me dijo Alejandro una noche, acariciando mi mejilla. «Y un niño con tu sonrisa», respondí, imaginando una familia perfecta. Sin embargo, mientras miro hacia atrás, me doy cuenta de que tal vez nos apresuramos. Estábamos tan enamorados, tan seguros de que nuestro amor conquistaría todos los obstáculos, que no nos detuvimos a pensar en los desafíos que enfrentaríamos. No consideramos cómo cambiaríamos con el tiempo, cómo nuestros sueños y ambiciones podrían evolucionar de manera diferente. Ahora, sentada aquí, reflexionando sobre nuestro inicio, no puedo evitar preguntarme, ¿habríamos sido más felices si hubiéramos esperado? ¿Si nos hubiéramos dado más tiempo para crecer individualmente antes de unirnos en matrimonio? Estas preguntas me atormentan, pero ya es demasiado tarde para cambiar el pasado. Solo puedo aprender de mis errores y esperar que el futuro me traiga la sabiduría para tomar mejores decisiones. 5 años habían pasado desde nuestra boda, y el brillo inicial de nuestro matrimonio comenzaba a desvanecerse. Alejandro seguía siendo encantador, pero vivir juntos diariamente reveló aspectos de él que antes no percibía. Las discusiones se volvieron frecuentes y, aunque intentábamos mantener la apariencia de una pareja feliz, algo estaba mal. Recuerdo una mañana en particular. Me desperté temprano para preparar el desayuno, como siempre. Alejandro entró en la cocina, bostezando y con el pelo revuelto. «Buenos días, amor», dije, ofreciéndole una taza de café. Él apenas gruñó en respuesta, tomó la taza y se sentó a leer el periódico. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Las pequeñas cosas comenzaron a molestarme. La forma en que dejaba la ropa sucia por todas partes, como olvidaba fechas importantes, su falta de interés en mis problemas del trabajo. Una noche, después de una cena particularmente silenciosa, intenté hablar con él. «Alejandro, ¿no sientes que nos estamos distanciando?», pregunté con cautela. Él levantó la vista de su teléfono, sorprendido. «¿De qué hablas, Sofía?». «Estamos bien». «No, no lo estamos», insistí. «Ya no hablamos como antes, ya no compartimos nuestros sueños». «Estás exagerando», respondió, volviendo a su teléfono. «Solo estamos ocupados con el trabajo».
Esa conversación, o la falta de ella, me dejó un vacío en el estómago. ¿Dónde estaba el hombre que solía escucharme durante horas? Fue entonces cuando Mateo, mi colega de trabajo, entró en escena. Al principio, era solo un compañero más en la oficina. Pero poco a poco, empecé a notar su presencia. Era atento, siempre dispuesto a escuchar mis ideas en las reuniones, y tenía una manera de hacerme sentir valorada. Un día, después de una presentación particularmente estresante, Mateo se acercó a mi escritorio. «Lo hiciste genial, Sofía», dijo con una sonrisa cálida. «¿Te apetece un café? Parece que lo necesitas». Acepté sin pensarlo mucho. En la cafetería, hablamos durante horas. Sobre trabajo, sí, pero también sobre nuestros sueños, nuestras frustraciones. Me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no tenía una conversación así con Alejandro. A medida que pasaban las semanas, Mateo y yo nos acercamos más. Empezamos a almorzar juntos regularmente, a compartir chistes internos. Su presencia se volvió un escape de la monotonía en la que se había convertido mi matrimonio. Una tarde, mientras reíamos de algo tonto en la oficina, sentí una chispa que no había experimentado en años. Mateo me miró a los ojos y, por un momento, el mundo pareció detenerse. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba en terreno peligroso. Esa noche, al llegar a casa, Alejandro estaba en el sofá viendo televisión. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Me quedé allí, observándolo, pensando en la conexión que había sentido con Mateo. La culpa y la emoción se mezclaban en mi interior. ¿Pasa algo?, preguntó Alejandro finalmente, notando mi mirada. No, mentí. Todo está bien. Pero no lo estaba. Sabía que estaba al borde de algo que podría cambiar mi vida para siempre. La tentación estaba ahí, creciendo cada día, y no estaba segura de tener la fuerza para resistirla. Mateo me hizo sentir viva de nuevo. Recuerdo vívidamente el día que recibí el primer ramo de rosas rojas de su parte en la oficina. Fue un martes por la mañana, y yo acababa de llegar a mi escritorio cuando vi el hermoso arreglo floral. Mi corazón dio un vuelco al leer la tarjeta, para iluminar tu día. Mateo. ¡Qué flores tan bonitas!, exclamó mi compañera de cubículo, María. ¿Es tu aniversario con Alejandro? Sentí que me ruborizaba mientras inventaba una excusa. Oh, no, es mi cumpleaños. La mentira me salió con una facilidad que me sorprendió y asustó al mismo tiempo. Mateo tenía una manera de hacerme sentir especial, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo con Alejandro. Pequeños gestos, como traerme mi café favorito por las mañanas o dejar notas de aliento en mi escritorio, me hacían sonreír como una adolescente. Una tarde, después de una reunión particularmente estresante, Mateo me invitó a tomar algo. Solo para descomprimir, dijo con una sonrisa cómplice. Sabía que debería haber dicho que no, pero me encontré aceptando sin pensarlo dos veces. En el bar, la conversación fluyó con una facilidad que me recordó a mis primeras citas con Alejandro. Mateo me escuchaba atentamente, reía de mis chistes y compartía sus propias historias. Cuando su mano rozó la mía al alcanzar su bebida, sentí una chispa eléctrica que me recorrió todo el cuerpo. Sofía, dijo Mateo, mirándome intensamente, no puedo dejar de pensar en ti. Me quedé sin aliento, dividida entre el deseo y la culpa. Mateo, yo estoy casada, logré decir, aunque mi voz tembló. Lo sé, respondió suavemente. Pero también sé que no eres feliz. Lo veo en tus ojos cada día. Esa noche, al volver a casa, me sentía como si estuviera viviendo en dos mundos paralelos. Alejandro estaba en el sofá, como siempre, apenas levantando la vista de su teléfono cuando entré. «Llegas tarde», comentó sin emoción. «Sí, lo siento». «Mucho trabajo», mentí, sintiéndome culpable pero también resentida por su falta de interés. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Mateo y yo comenzamos a encontrarnos más frecuentemente fuera del trabajo. Cafés a escondidas, almuerzos prolongados, incluso un paseo por el parque un sábado mientras le decía a Alejandro que iba al gimnasio. Cada encuentro era un escape de mi vida rutinaria, una bocanada de aire fresco en un matrimonio que se había vuelto sofocante.
Mateo me hacía reír, me hacía sentir deseada y apreciada. Pero la culpa siempre estaba ahí, como una sombra persistente. Un día, Alejandro apareció sorpresivamente en la oficina con el almuerzo. Pensé en darte una sorpresa, dijo con una sonrisa que no veía hace tiempo. La sorpresa me pilló desprevenida. Justo en ese momento, vi a Mateo acercándose con otro ramo de flores. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¡Qué detalle!, exclamé nerviosamente a Alejandro. Por un momento pensé que tú habías enviado esas flores que recibí la semana pasada. Alejandro frunció el ceño, confundido. ¿Qué flores? Oh, nada importante, dije rápidamente, cambiando de tema. Vi a Mateo dar media vuelta discretamente, llevándose las flores. Ese almuerzo con Alejandro fue tenso. Mientras él hablaba de su trabajo, yo no podía dejar de pensar en Mateo, en las flores, en la mentira que acababa de decir. La culpa me corroía, pero al mismo tiempo, no podía resistirme a Mateo. Esa noche, acostada junto a Alejandro, que dormía profundamente, me encontré revisando mensajes de Mateo en mi teléfono. Te extraño, decía el último. Mi corazón latía con fuerza mientras respondía, yo también. Sabía que estaba jugando con fuego, que lo que estaba haciendo podría destruir mi matrimonio y mi vida tal como la conocía. Pero en ese momento, atrapada entre el deber y el deseo, no pude evitar seguir adelante, ignorando las señales de advertencia que gritaban en mi mente. Las cosas con Mateo se intensificaron rápidamente. Nos encontrábamos con frecuencia, y cada encuentro era una escapada de mi vida rutinaria. Recuerdo vívidamente una tarde de jueves, cuando supuestamente estaba en una reunión de trabajo. ¿Estás segura de que nadie sospechará?, preguntó Mateo mientras caminábamos por un parque alejado de la oficina. Tranquilo, respondí, entrelazando mis dedos con los suyos. Alejandro nunca pregunta sobre mi trabajo. Esos momentos robados se convirtieron en el centro de mi existencia. Vivía para esos instantes de pasión y conexión que sentía con Mateo. Sin embargo, mantener esta doble vida comenzó a pasarme factura. Una noche, mientras cenaba con Alejandro, me preguntó sobre mi día. Estuvo bien, respondí automáticamente, evitando su mirada. ¿Solo bien? Pareces diferente últimamente, comentó, estudiándome con curiosidad. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Diferente cómo?, pregunté, intentando mantener la calma. Alejandro se encogió de hombros. No sé, más distante tal vez. Esa conversación me dejó inquieta. ¿Era tan obvia mi infidelidad? Decidí ser más cuidadosa, pero la adrenalina de lo prohibido solo aumentó mi deseo por Mateo. Las mentiras se volvieron cada vez más elaboradas. Inventaba viajes de negocios, horas extras, incluso clases de yoga. Alejandro parecía aceptarlo todo sin cuestionamientos, lo que en parte me aliviaba y en parte me dolía. ¿Acaso ya no le importaba? Un día, Mateo me sorprendió con una propuesta audaz. Vamos a pasar un fin de semana juntos, sugirió. Conozco un hotel discreto en las afueras de la ciudad. Sabía que era arriesgado, pero la idea me emocionó. ¿Y qué le digo a Alejandro?, pregunté, más como un desafío que como una verdadera preocupación. Dile que tienes un seminario de trabajo, respondió Mateo con una sonrisa pícara. Y así lo hice. Ese fin de semana fue como un sueño. Mateo y yo pasamos horas hablando, riendo, haciendo el amor. Por un momento, olvidé completamente mi otra vida, mi matrimonio, mis responsabilidades. Pero la realidad siempre encuentra la manera de imponerse. En la fiesta de fin de año de la empresa, me di cuenta de que Alejandro estaba comenzando a sospechar. Lo vi observándome mientras reía con Mateo en un rincón. ¿Quién es ese?, preguntó Alejandro cuando me acerqué a él, su voz teñida de una frialdad que nunca antes había escuchado. Solo un compañero de trabajo, respondí, intentando sonar casual. Mateo, del departamento de marketing. Alejandro asintió lentamente, sus ojos nunca dejando los míos. Pareces muy amiga de ese compañero de trabajo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Acaso lo sabía? ¿Había descubierto algo? Intenté cambiar de tema, pero el resto de la noche fue tensa e incómoda.
Días después, noté algo extraño. Alejandro parecía estar más pendiente de mi horario, hacía preguntas sobre mis reuniones, incluso se ofreció a recogerme del trabajo un par de veces. Al principio, pensé que era paranoia mía, pero luego comencé a sospechar. Una tarde, mientras conducía hacia el hotel donde solía encontrarme con Mateo, noté un coche que parecía seguirme. Mi corazón se aceleró cuando reconocí el vehículo de Alejandro. Entré en pánico y llamé a Mateo. Creo que Alejandro me está siguiendo, susurré al teléfono. No puedo ir al hotel hoy. Tranquila, respondió Mateo. Tal vez solo sea coincidencia. Nos vemos mañana en la oficina. Esa noche, cuando llegué a casa, Alejandro actuaba como si nada hubiera pasado. Pero había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y determinación, que me heló la sangre. Más tarde, descubrí que Alejandro había instalado rastreadores en nuestros coches y una cámara escondida en el cuarto de hotel que Mateo y yo frecuentábamos. La realización me golpeó como un puño en el estómago. Mi doble vida estaba a punto de colapsarse, y yo no tenía idea de cómo manejar las consecuencias que se avecinaban. Alejandro había estado recopilando pruebas de mi infidelidad durante semanas. Nunca olvidaré la noche en que todo salió a la luz. Llegué a casa tarde, como de costumbre, esperando encontrar a Alejandro dormido o absorto en su teléfono. En cambio, lo encontré sentado en la sala, con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. «Siéntate, Sofía», dijo con una voz fría que me heló la sangre. «Tenemos que hablar». Mi corazón empezó a latir con fuerza. «¿Qué pasa, cariño?», pregunté, intentando sonar casual. Alejandro me miró fijamente. «¿Recuerdas el acuerdo que firmamos hace unos meses? El que estipulaba que, en caso de infidelidad comprobada, el culpable saldría del matrimonio con solo 5,000 pesos. Sentí que el mundo se detenía. Recordaba vagamente haber firmado algo así, pensando que era una broma tonta de Alejandro. «Sí, lo recuerdo», respondí con voz temblorosa. «¿Pero qué tiene que ver eso con...?» Antes de que pudiera terminar la frase, Alejandro sacó su teléfono y comenzó a reproducir un video. Con horror, me vi a mí misma entrando al hotel con Mateo, besándonos apasionadamente en el pasillo. Comencé a decir, pero las palabras se atoraron en mi garganta. «Instalé cámaras», respondió Alejandro con una calma aterradora. «En el hotel, en tu coche, incluso en tu oficina. Tengo semanas de evidencia, Sofía». Intenté argumentar, defender lo indefendible. «Alejandro, puedo explicarlo». «No es lo que parece». «No es lo que parece», interrumpió, su voz elevándose por primera vez. «¿Vas a negar lo que estoy viendo con mis propios ojos? Los mensajes, las llamadas, los encuentros secretos». Me derrumbé en el sofá, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Lo siento», susurré. «No sé qué decir». Alejandro se levantó, su figura imponente sobre mí. «No tienes que decir nada. Ya lo has dicho todo con tus acciones. Quiero que te vayas de esta casa ahora mismo». «Pero, ¿a dónde iré?», pregunté, el pánico apoderándose de mí. «Ese no es mi problema», respondió fríamente. «He cambiado las cerraduras. Tus cosas están empacadas en el garaje. Y no olvides nuestro acuerdo. 5,000 pesos es todo lo que obtendrás». Intenté argumentar, suplicar, pero Alejandro se mantuvo firme. «Podrías haberme dicho que eras infeliz», dijo con un tono de tristeza que me rompió el corazón. «Podríamos haber intentado arreglarlo. Pero elegiste engañarme, mentirme, traicionarme». Salí de la casa esa noche con una maleta y el corazón destrozado. Llamé a Mateo, esperando encontrar consuelo, pero su reacción me sorprendió. «Lo siento, Sofía», dijo. «Pero no puedo involucrarme en esto. Mi esposa se enteró y, bueno, estoy tratando de salvar mi matrimonio». Me quedé sola, sin hogar, sin Alejandro, sin Mateo. En los días siguientes, intenté luchar contra el acuerdo, pero entre el contrato que había firmado y las evidencias en video, no tuve oportunidad. Perdí mi casa, la mayoría de mis ahorros, e incluso mi trabajo, ya que el escándalo se extendió rápidamente en la oficina. Me encontré de repente con 35 años,
divorciada, desempleada y con solo 5,000 pesos en mi cuenta bancaria. La realidad de mis acciones me golpeó con toda su fuerza. Había destruido mi matrimonio, arruinado mi carrera y perdido el respeto de amigos y familiares. Todo por una aventura que resultó ser tan efímera como apasionada. Sentada en un pequeño apartamento que apenas podía pagar, mirando las pocas pertenencias que me quedaban, me di cuenta de que había tocado fondo. Las consecuencias de mis acciones eran devastadoras, tanto personal como profesionalmente. Y lo peor era saber que todo era resultado de mis propias decisiones. Sentada en la pequeña habitación de la casa de mis padres, donde he vuelto a vivir, no puedo evitar pensar en cómo todo se desmoronó. El silencio de la noche solo amplifica mis pensamientos, y cada día es un recordatorio de las consecuencias de mis acciones. Recuerdo la vergüenza que sentí al tocar la puerta de mis padres, maleta en mano, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mi madre me abrazó sin decir palabra, pero pude ver la decepción en sus ojos. Mi padre, siempre tan orgulloso de mí, apenas podía mirarme a la cara. Sofía, dijo finalmente, ¿qué has hecho? Esa pregunta resuena en mi mente cada día. ¿Qué hice? Destruí un matrimonio que, aunque no era perfecto, era sólido. Perdí la confianza de la persona que había jurado amar y respetar. ¿Y para qué? Por unos momentos de pasión que resultaron ser tan efímeros como engañosos. Los días se convierten en semanas, y las semanas en meses. Busco trabajo incansablemente, pero mi reputación me precede. En una ciudad pequeña, los chismes vuelan. En cada entrevista, siento las miradas de juicio, las preguntas no formuladas. ¿No eres tú la que engañó a su marido y lo perdió todo? Intento reconstruir mi vida profesional, pero es como escalar una montaña de cristal. Cada paso es doloroso, cada logro se siente insignificante comparado con lo que he perdido. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con Elena, una vieja amiga de la universidad. Su rostro se iluminó al verme, pero rápidamente se oscureció al recordar los eventos recientes. Sofía, dijo con cautela, ¿cómo estás? Intenté sonreír, pero las lágrimas me traicionaron. Sobreviviendo, respondí honestamente. Elena me invitó a tomar un café, y por primera vez en meses, sentí que alguien realmente me escuchaba sin juzgarme. Le conté todo, la soledad en mi matrimonio, la emoción de la aventura con Mateo, el dolor de la traición y la pérdida. ¿Sabes?, dijo Elena después de un largo silencio, todos cometemos errores. Lo importante es qué hacemos después. Sus palabras me dieron un rayo de esperanza. Sí, había cometido un error terrible, pero ¿acaso eso definía todo mi ser? ¿No merecía una segunda oportunidad? Esa noche, sentada en mi vieja habitación de adolescente, tomé una decisión. No podía cambiar el pasado, pero podía aprender de él. La traición había dejado cicatrices profundas en mí, pero también me había dado algo valioso, la conciencia de mis acciones y sus consecuencias. Comencé a escribir un diario, volcando en él todos mis pensamientos y sentimientos. Era doloroso, pero también catártico. Poco a poco, empecé a entender los patrones que me llevaron a tomar esas decisiones destructivas. Me di cuenta de que había estado buscando en otros la felicidad que debería haber encontrado en mí misma. Había culpado a Alejandro por la monotonía de nuestro matrimonio, sin darme cuenta de que yo también era responsable de mantener viva la chispa. Con el tiempo, encontré un trabajo modesto en una pequeña empresa. No era el trabajo de mis sueños, pero era un comienzo. Comencé a ahorrar cada peso que podía, determinada a no depender de nadie más que de mí misma. Las relaciones siguen siendo un terreno complicado. La confianza, tanto en mí misma como en los demás, es algo que tendré que reconstruir lentamente. Pero cada día me recuerdo que soy más que mis errores, que tengo la capacidad de crecer y cambiar. Hoy, mientras miro por la ventana de mi habitación, veo un futuro incierto pero lleno de posibilidades. He perdido mucho, es cierto, pero también he ganado una comprensión más profunda de mí misma y de la vida. La traición y sus consecuencias me han enseñado lecciones duras pero necesarias. Ahora, con cada paso que doy, soy consciente de que las elecciones que hacemos pueden perseguirnos para siempre, pero también pueden ser el catalizador para un nuevo comienzo. Y así, día a día,
intento reconstruir mi vida. No es fácil, y hay momentos en los que el peso de mis acciones pasadas amenaza con aplastarme. Pero me aferro a la esperanza de que, con el tiempo y el esfuerzo adecuados, puedo forjar un nuevo camino. Un camino basado en la honestidad, la integridad y el amor propio que tanto me ha costado aprender.